A continuación se les presentará una práctica de microbiología que es denominada medios de cultivo, en donde presentaremos específicamente agar de chocolate. Para esto debemos tomar en cuenta lo que es un medio de cultivo. El medio de cultivo se define como una técnica de laboratorio que consta de una solución que contiene los nutrientes necesarios, los cuales permiten en condiciones favorables tanto de pH y temperatura el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso hasta pueden llegar a producir pequeñas plantas. En el primer paso tenemos la identificación de fuentes de carbono y nitrógeno. Para esto es necesario realizar con anterioridad la búsqueda de una ficha técnica, lo cual nos permite obtener un balance o un recuadro en donde se nos presente la formulación y la concentración de cada componente para nuestro medio de cultivo. Continuando con el paso número 2 tenemos la identificación de las fuentes de carbono, en donde encontramos el hidrolizado pancreático de caseína, la peptona de carne, el almidón de maíz y la hemoglobina. Con el tercer paso es la identificación de fuentes de nitrógeno, en donde tenemos tres: la peptona de carne, el hidrolizado pancreático de caseína y la hemoglobina. Continuando con el cuarto paso tenemos lo que es el desarrollo de la práctica. Para esto se nos presenta un paso interior en donde se nos pide desarrollar 20 cajas Petri del medio de cultivo, asumiendo que cada caja contenga 30 ml del mismo medio. Para esto vamos a realizar el primer cálculo, en donde tenemos el pesaje. En este paso debemos realizar la suma de todos los componentes presentes en la ficha técnica, en el recuadro que fue presentado con anterioridad, en donde tenemos la formulación y la concentración de los componentes. En el caso del agar de chocolate, la suma de las concentraciones de los componentes nos dio un total de 49 gramos, como pueden observar aquí, lo cual será multiplicado por 600 ml y divididos para 1000 ml, en donde aplicamos una simple regla de 3 que nos da como resultado 29,4. Continuando con los otros procesos tenemos la hidratación, en donde tenemos que disolver los 49 gramos calculados con anterioridad en 600 ml de agua destilada. A continuación debemos realizar la distribución. Después de haber diluido el medio debemos trasvasar el contenido de uno en varios recipientes, pero debemos tomar en cuenta que deben ser adecuados para una esterilización en autoclave, de preferencia un vidrio Pyrex. Siguiendo con esto tenemos el cuarto paso, que es la esterilización. En este proceso debemos someter a 121 grados centígrados por 16 minutos en autoclave. Finalmente obtenemos lo que es el vertidero y el enfriamiento, que sería el paso final para nuestra primera fase del medio de cultivo, en donde llenaremos las cajas Petri en la cabina de fluido laminar, esperando que se solidifique el agar y luego sellar las cajas con rótulas. Esto nos va a permitir tener un control exacto de qué medio de cultivo y cómo lo estamos haciendo para obtener un medio ordenado. A continuación se nos presenta otro punto, en el cual nos piden desarrollar el procedimiento para preparar 15 tubos de slant con el medio de cultivo, asumiendo que en cada tubo se llenarán 5 ml del mismo medio. Entonces, como primer cálculo para esto de los 15 tubos de slant, debemos tomar en cuenta los 49 gramos, que es la suma de los componentes en la concentración que fue mostrado en la tabla. Los 75 ml presentados en el cálculo los obtenemos de la multiplicación de los 15 tubos por los 5 ml que corresponde a cada uno. Aplicando una regla de 3 obtenemos un valor de 3,67 gramos. Continuando con los mismos pasos de la fase anterior tenemos lo que es la hidratación, pero en este caso solo disolveremos los 3,67 gramos en 75 mililitros de agua destilada.
Después continuamos con su distribución. Para esto debemos llenar los tubos con 5 ml y colocarlos en recipientes de esterilización. Si los tubos no se tapan o no tienen su tapa en manera rosca, es preferible no cerrar de manera hermética. O podemos tomar el siguiente consejo, dejar la tapa floja. Si la tapa de algodón es expuesta, es preferible taparla con un papel de aluminio para una mayor efectividad. Después tenemos la esterilización, en donde hacemos el mismo proceso que en la fase anterior, con 121 grados centígrados durante 16 minutos en autoclave. Finalmente tenemos lo que es el enfriamiento, en donde tenemos que los tubos deben permanecer en una posición indicada para que el agar logre solidificar de una manera bisel. A continuación podemos observar en la esquina superior izquierda el agar de chocolate ya con su fase de crecimiento de microorganismos. Esto sería todo por la práctica. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Gombuguete, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, cursando el 5º semestre de la asignatura de Microbiología.